¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Seguimos en la guerra, seguimos en la lucha, todavía no hemos terminado con todo lo que se está viviendo alrededor del mundo. La pandemia sigue, el juicio sigue. Parece que cada vez se marca más una salida y bueno, démosle gracias a Dios por todo ello. Se empieza a abrir ese panorama y bueno, vamos a mirar si ya es tiempo de que las cosas vengan a una normalidad que ya no va a ser tan normalidad, porque va a haber muchos cambios en la vida. Muchos cambios, el miedo que ha imperado, las formas como sucedieron, pues quedarán ahí y nos harán un daño terrible, ¿verdad? Un daño terrible. Tenemos que aprender a vivir ahora con cuidado, tomando más cuidado de nuestra existencia, teniendo más cuidado de nuestro mundo y sobre todas las cosas, ¿verdad? Teniendo en cuenta a la gente que amamos, ¿verdad? Hoy necesitamos mirar más a esa gente a la cual amamos porque pues, no sabemos qué es lo que pueda suceder, ¿verdad? Así que hermano, pues después de ello vamos a dar inicio otra vez. Hemos estado mirando doctrina. Aprovechando este momento, bueno, todo esto se ha abierto para que podamos tomar la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza necesaria. La enseñanza que tenemos que estar dando a la iglesia para poder entender las cosas de Dios, ¿verdad? Necesitamos entender que la iglesia fue llena de dones, fue llena de regalos. Sin embargo, necesitamos entender para qué sirven cada uno de ellos. También quiero darte a entender que la iglesia no es un club de buenos chicos, ¿verdad? No vas a la iglesia para portarte bien, ni tampoco para descargar tu conciencia. La iglesia no es para eso. La iglesia tampoco no es un club social, en donde nos vamos a apreciar de ser moralistas o de ampliar una ética en la educación. No, para eso no es. Tampoco es un refugio. No es un refugio para personas que no se adaptaron allá afuera, ¿verdad? Para personas que no hicieron cambios. ¿Sí? Entendemos que el Señor dijo que escogió a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado. Pero todos con el deseo, con las ganas de cambiar su forma de vida. No es para que permanezcan igual. Y por último, la iglesia no es una congregación de imperfectos, ¿verdad? De cobardes. No, eso no es. La iglesia es una congregación de personas que quieren entrar a la vida eterna, que se conocen como imperfectos, pero que vamos en busca de la perfección. ¿Sí? Llegamos con multitud de faltas, de errores, de debilidades, de imperfecciones, pero poco a poco en la santidad de nuestra vida van siendo cambiadas y van siendo transformadas. Vamos en pos de la vida eterna que se encuentra en Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Así que, hermano, bienvenido. Dentro de la presentación de los dones, estuvimos mirando en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, en el versículo 1, el apóstol Pablo, que dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren, es un mandamiento, es de tu incumbencia. Es necesario que tú, hermano, te instruyas. Es necesario que tú los veas. Es necesario que tú los estés buscando constantemente y que tú los puedas buscar. En el versículo 31 dice, procuren pues los dones mejores. Procuren pues los dones mejores. O sea que los dones, sí, al escuchar esta palabra entendemos que hay dones mejores y dones no tan mejores. Y en el procurar vamos a encontrarlos. Quiere decir que aunque son regalos de Dios, están puestos a disposición de la iglesia para que la iglesia los tome, los viva, los transmita, los enseñe, los practique. Los dones entonces se van a quedar y van a ser parte de cada uno de nosotros conforme los estamos mirando, ¿verdad? Así que, hermano, es necesario que empecemos a verlos.
El apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 1, vuelve a decir, sigan el amor, ¿verdad? Es decir, actuemos en ese amor, pero procuremos los dones espirituales. Procuremos los dones espirituales. Así que la procuración de los dones está en nuestras manos y poco a poco cada uno de nosotros los va a ir buscando. ¿Qué son los dones? Bueno, hermano, los dones son los regalos que Dios ha dado a la iglesia, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12 están manejados como dones, versículo 4, 12, 4, dones, ministerios y operaciones. Y la palabra operaciones también habla acerca de algo, un suceso que no encuadra en uno y en otro, ¿verdad? Son como los milagros que el Señor hace a la gente que es mala o que no va a cambiar. Son operaciones que Él sabe por qué y cómo. Es autónomo y sabe cuándo nos vacía. Así que, hermano, miramos aquí cómo a través de los dones la gente empieza a crecer en el Espíritu de Dios y va siendo transformado porque hay pasar al siguiente nivel, que es el nivel de ministerios. En el nivel de ministerios una persona no puede pasar si no ha practicado los dones. Es imposible que una persona que se ha llamado al ministerio si no ha conocido los dones. ¿Qué va a enseñar? Así que los dones es lo primero, después vendrá el ministerio y por último vendrán las operaciones. ¿Cómo son las operaciones, hermano? Quizá cuando el Señor empiece a llevar a un ministerio a otro nivel o a la persona, ¿verdad? Que lo saque de ser pastor y lo convierta en profeta, al profeta lo convierta de profeta a pastor o al evangelista lo convierta en apóstol, qué sé yo, solo estoy citando cosas. Es el manejo de Dios en la vida de un hombre y cuando el hombre se pone en las manos de Dios, seguramente su vida va a ser portentosa, no por sí, sino por la obra de Dios. Así que vemos aquí los dones, ¿verdad? Dice el versículo 4, diversidad de dones, versículo 5, diversidad de ministerios, versículo 6, diversidad de operaciones. Y aquí vemos cómo se va dando todo esto. Luego, en el capítulo 14, y en el versículo 27 dice lo siguiente, ¿verdad? Perdón, es 12:27. Acompáñeme. Regrese un poquito, hermano. Solo aquí porque hay una parte que aunque ya se las mencioné, quiero volvérselas a mencionar. Dice la Escritura, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí primero se hace una simbología, una semejanza al cuerpo, a un cuerpo humano, a un cuerpo que es, pero también se menciona a un corporativo, ¿verdad? Que tiene diferentes sistemas, diferentes formas y todos se integran para un propio sentir. Dice aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero miembros, cada uno en particular. Aunque pertenecemos al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Que hacemos que ese cuerpo, que ese corporativo trabaje adecuadamente. Y Dios luego dice aquí la Escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Esto no es jerarquía, hermanos. Vuelvo a mencionárselos, ya lo mencioné una vez. No es jerarquía, ya que el Señor dijo que si alguno de nosotros quiere hacerse mayor, hágase como el menor y sirva. Así que conviértase en un servidor, ¿verdad? Y aquí entonces no vemos, pero sí estamos mirando en un orden de aparición, de establecer unos fundamentos nuevos para un grupo, dice. Puso primeramente Dios en la iglesia apóstoles. Fueron los primeros que iniciaron, ¿verdad? Después de que Jesús preparó a ese grupo tan exquisito que les llamó apóstoles, los enviados, los mensajeros, los embajadores y los llevó, ¿verdad? Así que ellos son los primeros que aparecen en la obra de Dios. Después, los profetas. Los profetas que enseñan, que consuelan, que exhortan, ¿verdad? Que llevan la palabra, la enseñanza a un nivel de revelación para provocar cimentaciones o cimientos y enseñanzas profundas. Después dice, maestros.
Esos profetas se mueven, así que hay que establecer que la enseñanza se siga dando, así que levantan maestros para que ellos enseñen lo que ya recibieron, no para que se conviertan en maestros de todos, no. Ellos van enseñando lo que ya recibieron y poco a poco se van estableciendo. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí vemos que son necesarios los dones en la iglesia. Son necesarios. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ente, un ser poderoso, es el cuerpo de Cristo. Y se nos ha olvidado. Algunos de nosotros nos hemos convertido en místicos. Presentamos una cara larga, así, de santos, ¿verdad? Una cara seria. Oh, no. No es así. El Señor nos enseñó diferentes tipos de cosas. Y bueno, cada día nos llevó a mejores. Así que, hermano, cuando el Señor nos está enseñando, nos está dando ciertas cosas tan especiales, ¿verdad? Así que, hermano, dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 4, también sigo recordando, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, manos, pies, nariz, oídos, lengua, boca, cara, pelo, cabeza, etcétera, pies, dedos, ¿qué más decir? Dice la Escritura, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los pies son para caminar, para darle de patadas al balón, ¿verdad? Para hacer deporte. Diferente a la función que tienen las manos, a la función que tiene la cabeza, a la función que tienen los hombres. Somos diferentes. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Verdad? En ese cuerpo glorioso que es conocido como la iglesia, Dios establece dones. Y luego dice en el versículo 6, de la manera que, teniendo diferentes dones, porque el Señor ya vació los dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones se usan conforme a la medida de la fe. De acuerdo a cómo esté tu fe, el don se moverá. Si tú no tienes fe, pues aunque tengas un don grande, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Está ahí encerrado? Cuando tú tengas fe, lo vas a empezar a mover, porque la fe es creer y actuar. Creer y actuar. Creer y vivir. Esa es la vida. Ese es el espíritu. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia necesita ser entrenada en el servicio. Y primeramente tiende a servir al cuerpo y después a servir al mundo. Cuando uno empieza a servir al cuerpo, por supuesto que está uno sirviendo a Dios. Y cuando eres enviado al mundo, ya no vas con el uso de los dones, sino vas en la preparación de un ministerio. ¿Sabes? El Señor llamó a su pueblo un reino sacerdotal y gente santa. No todos van a servir en lo mismo. No todos van a predicar, no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas. No, aquí hay diferentes cosas que hacer dentro de la iglesia. Lo que sí es necesario que cada uno de nosotros estemos ocupados viviendo la vida de Cristo, porque para eso fuimos llamados. Como te dije, la iglesia no es un club para estar encerrado atrás de 4 muros. Nos reunimos como iglesia para la instrucción, para la preparación, para depurar las técnicas, para buscar la dimensión de la Escritura. ¿Sí? Para eso nos reunimos y ahí cumplimos con nuestro cometido. Ahí nos entregamos, ahí empezamos a vaciar, porque somos gente santa. Y sabes, hermano, gente consagrada, gente que hemos dejado las cosas de allá afuera,
que nos hicimos amigos de Dios para convertirnos en enemigos del mundo. ¿Sí? Estar juzgando las cosas de allá afuera. En estos dones para la iglesia, ¿verdad? Poco a poco vamos a ser transformados. Y dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que el amor tiene que ser el motor para poder operar todo lo demás, ¿verdad? Para darle a todos los miembros. Y poco a poco, hermano, vamos a hacer que esto fluya. Después también miramos en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? No sé si te acuerdes, en el capítulo 1, versículo 7, que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía ha sido el principal elemento que estorba el uso de los dones. Es el principal obstáculo. Muchos de nosotros hemos dejado fuera lo que es el obstáculo porque no hemos podido utilizarlos, ¿verdad? Hemos dejado atrás todo lo que Dios nos da porque la cautividad nos ha hecho esclavos. Esa cautividad que ha llegado a muchos de nosotros y que nos impide hacer. Dice el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, veamos el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando nosotros, ministros, imponemos manos, estamos constantemente dando la enseñanza. También a entregar la enseñanza se llama imposición de manos. Es una imposición de manos diferente, ¿verdad? Una imposición de manos a través de la enseñanza, a través de la prueba. Y bueno, vamos creciendo con todo ello. Poco a poco, vamos siendo transformados, ¿verdad? Quizá tú, hermano, digas que no lo tienes, pero ya está en ti. Te fue dado por la imposición de mis manos. ¿Sí? Estoy imponiendo manos todo el tiempo, estoy dando todo lo que es necesario, estoy compartiendo todo lo que está ahí y bueno, ahora depende de ti. Tú decides cómo llevarlos, cómo hacerlos, cómo tenerlos, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 que llevando cautiva, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primero quitó lo que te puede cautivar y luego te entregó los dones. Va junto. Así que cuando Dios te entrega un don es porque ya te quitó la cautividad. Pero a veces esa cautividad, la palabra cautividad habla de encantamiento, habla también de cobardía, habla también de encierro en una forma de pensamiento. Y dice la Escritura que Él da dones a las personas que pueden usarlos. Así que los dones están en ti, hermano, hermana. ¿Y no los usas? Primero porque quizá eres un cobarde. O sigues cautivado con tu mundo, qué sé yo, ¿verdad? La Escritura dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones. O eres cautivo de algo o no dejas que los dones se usen, ¿verdad? El uso de los dones ha sido algo especial para muchos, hermano. Muchos. Algunas personas se encerraron y, bueno, crearon diferentes tipos de cosas, ¿verdad? La Escritura nos enseña que las personas van a ser conocidas, dice, así que por sus frutos los conocerás. Hay personas que hablan y hablan mucho, hermano. Personas que dicen, que tornan, pero realmente no vemos frutos, ¿verdad? Había unos hermanitos que salían, según ellos, a evangelizar. Y todo el tiempo andaban en la calle y pasaban a una comunidad, a otra, pero en realidad lo que iban era a pasear. Nunca se les conocía gente que llevaran o que alcanzaran. Hablaban mucho y todo el tiempo tenían un dedote ahí señalando a los demás, tú, ¿verdad? Y ellos salían, pero salían a visitar a sus propios familiares y tenían reuniones con sus familiares, pero a ellos
le decían a la iglesia que iban a tener reuniones evangelísticas. Realmente, hermano, una cosa es la visita que tú haces a tus casas y a la cual siempre estamos llevándoles palabra de Dios. Otra es que tú vayas exprofeso a armar un tiempo de evangelismo en alguna comunidad o en algún sitio, ¿verdad? Así que vemos que muchas personas no han sabido, y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. Los frutos va a ser algo especial, tienen que darse, tienen que moverse, ahí están los dones. Y una persona que tiene don tiene la vida de Jesús dentro, porque Dios se da a sí mismo a través de los dones. Entonces, si tú, hermano, te has quedado pasmado, te has quedado estático, es tiempo de que te empieces a mover. Y poner las manos no solamente quiere decir ir a poner las manos así físicamente, no. Y poner las manos es entregar la enseñanza. Ponle las manos a esa familia que está afuera a través del Evangelio. Pon tus manos a tu propia familia a través de la oración y a través de la enseñanza. ¿Verdad que ya tenemos otra proyección? El uso de los dones ha pervertido a muchos, ¿verdad? Y empiezan a usar los dones solo para sí mismos. Así que, hermanos, dice la Escritura, versículo 19, estamos en Mateo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Y en el versículo 21 dice lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Vemos que es posible hacerlo, sí, pero vemos también que muchos solamente tienen los milagros en su lengua, muchas sanidades en sus manos, pero nunca las dan. Sin embargo, todo el tiempo están hablando. Por eso te mencioné los demás, por sus frutos, ¿verdad? Puedes mirar por sus frutos. En la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente acerca del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es el motor que nos mueve, y el amor es siempre buscar lo mejor, ¿verdad? Aquí no se habla de puras palabras, habla de actos, hechos a favor del hombre, pero amando a Dios, estando sujeto al orden de Dios, ¿verdad? Hay personas que no van a cambiar. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos. No lo hicieron para Dios, lo hicieron para sí mismos, para congratularse con la gente, lo hicieron para estar bien, para sentirse bien. No fue en obediencia a la palabra de Dios, porque el amor no estaba implícito. Cuando tú miras el amor, vas a ver cómo una persona se sujeta. En el ejemplo que el Señor nos da, quiero que veas a los diáconos, los primeros diáconos, ¿verdad? Ellos fueron enviados a llevar despensas a las mujeres viudas que estaban siendo descuidadas. Así que ellos tenían que visitarlas. 7 diáconos que fueron enviados. ¿Cuántas viudas tenían que visitar? No sé, hermano, quizá 2, quizá 3, no lo sé. Pero pensemos que no estaban ahí juntos, así que lo más probable es que tenían que trasladarse, tenían que llevarles alimento, no sé. Infinidad de cosas que tenían que hacerse. Y sabes que todo ese tipo de cosas, si no tienes amor, no puedes hacerlo. Porque si no tienes amor, se convierte en obligación, y lo que obliga, empieza a crear problemas, hermano.
hoy ya no quiero ir, mañana tampoco, y pasado no, pues voy a llegar tarde, y te vas a ir dando cuenta. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conocerás, no por sus palabras. Hay muchas personas que se llenan la boca de las cosas que empiezan a manejar. Por eso dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos. Y les va a decir el Señor, no, ustedes salían a pasear, ustedes estaban en su propia vida, ustedes tenían un tiempo. Que en todo eso dejaban un folleto, que en todo eso dejaban el regalo de un Nuevo Testamento. Pues quizás sí, al final, ¿verdad?, de la reunión, pero cuídense, que Dios los bendiga, y nosotros, no, eso no es evangelizar. Y sabes, hermano, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos hecho grandes cosas, grandes maravillas. Y yo les diré, no los conozco. Es en el otro extremo. En el otro extremo existen otro tipo de personas también muy difíciles de entender, como son los moralistas. Mateo capítulo 5, versículo 40. Acompáñame. Mateo 5, 40. Y dice aquí lo siguiente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabes, hermano? Mis hermanos, aquí podemos ver esto también, más todo esto, cómo hay personas que van a estar cambiando, personas que van a ser diferentes, personas que tienen, que no van a hacer cambio, ¿verdad? Sí, siempre ha habido eso, que hay personas que están haciendo. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre, ¿verdad? En tu nombre hicimos. ¿Sí? Y aquí pues vemos que no es así. Necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer transformaciones, necesitamos hacer cosas, ¿verdad? El Evangelio. Permíteme un momentito y ahorita vemos, ¿verdad? Vemos aquí cómo hay personas que se vuelven conectores. Es decir, ¿cómo son los conectores? Bueno, el Señor les llama coyunturas. Estas coyunturas unen un miembro con otro, pero hay personas que se vuelven conectores. Es decir, saben que tú regalas túnicas y allá encuentran personas que necesitan túnicas. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Dame una túnica para dársela al que no lo tiene. Sería fabuloso, ¿verdad? Pero ni siquiera eso se molestan. Así que conectan al que tiene la túnica con el que está pidiendo la túnica. Y sabes, hermano, les hace sentir bien. Creen que ese es su ministerio. Creen que es un nuevo ministerio de conectores. En la vida diaria nosotros sabemos que hay coyunturas. Gentes conocidas que vamos conectando al necesitado con el ayudador y así sucesivamente, ¿verdad? Pero hay muchos otros que no, ¿verdad? Que van y que tú necesitas algo, te dicen, pues ve a ver a fulano de tal. Y todo el tiempo están tratando de conectar a unos con los otros. ¿Qué sucede con todo esto, hermano? Bueno, pues hay cosas que van a ir dándose. ¿Sabes, hermano? Son cosas que van siendo, que van sucediendo, que van apartándose y que van buscando cosas. Así que, hermano, hagamos la obra de Dios. Los dones y talentos generalmente están establecidos para ser usados en la iglesia. Se contemplan junto con los dones naturales y provocan cambios en las personas. Mateo capítulo 25, en el versículo 14. Y aquí está hablando acerca de algo muy especial. 25, 14. Y dicen, porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El uso de los talentos, hermano, es esta parte, es lo que sucede. Los talentos provocan todo esto, los talentos. ¿Pero qué son los talentos, hermano? Son los dones con los cuales tú naciste, con los cuales Dios hizo. Cuando tú llegaste a la iglesia, Dios te empezó a dar talentos. Y el talento es una capacidad espiritual, hermano, que empiezas a recibir cuando vienes a la iglesia, para que tú en medio de tu esfuerzo ganes más talento. Así que llegaste a lo mejor rasgando la cuerda de una guitarra y ahora te encuentras con que ya la tocas perfectamente. Ya ganaste otro talento, pero no solo eso, ahora también estás tocando la batería, ahora estás tocando el piano, ya ganaste otros talentos que no tenías. Cuando tú llegaste a la escritura con problemas, leías un libro, ahora eres un estudioso que lees la Biblia, que la investigas, has ganado talentos, que la compartes, que hablas, que enseñas, ganaste más talentos. ¿Sabes, hermano? El hombre empieza a crecer en su espíritu conforme lee la Biblia, porque es un don de Dios. Un don que se activa en la gracia, que se activa por la fe. Esa gracia se vuelve actividad contigo conforme la fe. Dice la Escritura que cuando tú sirves al Señor, estás en el gozo. No puedes estar en el gozo del Señor si tú no lo sirves. ¿Cómo ves? Léelo, ahí dice. Versículo 23, su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué te parece? Entra en el gozo. Y puedes verlo también en el versículo 21. El gozo. Entrar al gozo es mover, es estar dentro. El estudio y la preparación es igual a practicar lo que recibimos. Un crecimiento en la fe, en donde somos transformados, vamos ganando talentos que antes no teníamos. Vamos ganando preparación, vamos ganando circunstancias que antes no existían. Vamos siendo renovados, vamos siendo comparados con otro.
¿verdad? Los talentos, los dones empiezan a venir a nosotros, nos llevan a una transformación correcta. Cada vez nos enseñan más y más y más y más. Y ¿sabes por qué, hermano? Porque toda persona que va a la Biblia está siendo transformada cada día, más y más, ¿verdad? Por eso te vas a encontrar que hay personas que llegan sin una preparación, con una preparación nula, y empiezan a ser cambiados, empiezan a ser transformados poco a poco. Y sabes, hermano, es una cosa hermosa porque vemos personas que en el mundo no tenían nada de preparación, no eran nada, vamos a llamarlos acerca de esa manera. Y cuando vienen al reino, empieza una transformación y de repente ya los ves con que están trabajando aquí, luego trabajan allá y luego siguen trabajando y luego siguen siendo transformados y luego van cambiando, ahora aquí, ahora allá. ¿Y sabes por qué? Porque van ganando talentos. Los talentos se ganan. Por eso le digo al Señor, te doy 2 talentos para que tú ganes. Pero muchos de nosotros, hermanos, nos hemos quedado con eso. Nos hemos parado allí y ya no buscamos más talentos, ya no buscamos cómo expresarnos debidamente, ya no buscamos cómo memorizar otro versículo, ya no buscamos cómo entender este pasaje en relación a la escritura. No, nos quedamos ahí. Y sabes, hermano, cuando viene la elección, el Señor le dice a los apóstoles, ¿verdad? Ellos están mirando la necesidad de ayuda y les dice a la gente, no es bueno que nosotros nos apartemos de la escritura para servir a las mesas. Escojan de entre ustedes a personas llenas del Espíritu Santo. Escójanlas ustedes. Y una vez de que las escogieron, pues nombran a estas 7 personas conocidas como los diáconos. Ellos empezaron su preparación para, después de que culminó, se convirtieron en ministros. ¿Sí? Algunos de ellos se pervirtieron, sí, hermano, para decirte que la iglesia siempre va a tener ese riesgo de los falsos hermanos, de los falsos ministros. Se pervirtió en algunos, pero nos enseñó el Señor que ese es el procedimiento. Primero, el que trabaja los dones apunta hacia un ministerio. Y el que tiene un ministerio apunta hacia operaciones en los diferentes ministerios. Aleluya. Y es cuando un hombre se constituye en un don para toda la iglesia. ¿Qué te parece, hermano? Casi nada, ¿verdad? Sí. Cada uno de nosotros vamos a tener un encuentro con Dios. Cada uno de nosotros vamos a decirles por qué lo hicimos y por qué no lo hicimos. ¿Verdad? Cada uno de nosotros vamos a encontrarnos con el Señor y vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Y bueno, hermano, y vamos a cambiar y vamos a ser transformados. Y bueno, ¿qué más te puedo decir, hermano? Porque vienen muchas cosas. Y ojalá tú, hermano, estés listo para ese llamado, para cuando Dios te llame, para cuando Dios te traiga, ¿verdad? Así que, hermano, tienes que practicar, tienes que estar listo y poco a poco vas a ser transformado. Algunas personas están gastando todo lo que son, ¿verdad? Y y entregan sus dones, entregan sus talentos, entregan lo que son, pero lo entregan al mundo, no a su iglesia. El Señor le dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y les dijo, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y les dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Hacerlo a los hermanos pequeños, la iglesia. Algunos de ellos van a ir a la cárcel, producto de acusaciones falsas, no de su propia vida depravada, no de su propio pecado.
¿Que hay misericordia para con ellos? Sí, hermano. Sí, sí, también va a haber misericordia para aquellos que no lo son. Pero el Señor dice que tú vayas a ver a tus hermanos, acusados injustamente, que tienen necesidad, los pobres, los que no tienen que vestirse, los que hay veces que tienes que recibir en la casa. ¿Sabes, hermano? Allí es donde te manda Dios. Y hay personas que están regalando todo lo que tienen en las prisiones. Están regalando lo que son en una cárcel. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no han entendido el llamado del Señor. Tuve hambre. ¿Y sabes, hermano? 25, 30. Dice así, mira. Versículo 35, 25, Mateo 25, 35. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Los dones se mueven en el amor, hermano. No puede ser que tú hables de poder del Señor y seas un miserable. No puede ser que tú estés enseñando de la palabra de Dios y seas un egoísta. A ti te va bien, pero tú crees que te va bien para ti. No te va bien para que tú seas bendición a otros. Y si no lo haces, cuidado, hermano. Cuidado, porque lo que tú recibes no es solo para que tú te vuelvas alguien importante. Lo que tú recibes es para que le des la gloria a Dios. ¿Sabes? Aquí hay personas que han hecho ministerios a las cárceles y lo vuelcan como una obra buena. Pero han sido incapaces de llevar una despensa al hermano que se quedó sin trabajo. Han sido incapaces de levantar sus ojos a aquel que se encuentra en desgracia. Aquel que ha pasado por enfermedades y dolencias y ha gastado su dinero en hospitales. ¿Sabes? Aquellas personas que crean ministerios para fuera de la iglesia y no atienden. Es como aquellos hombres que ayudan la casa del vecino, pero descuidan su propia familia. Candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Cuántos de esos tenemos? Sí, la iglesia también pasó por esas circunstancias. Los dones o regalos de Dios, hermano, te llevan a crear frutos. Y dice el Señor, por sus frutos los conocerás. Los dones o regalos de Dios primeramente son para ser establecidos en la iglesia y después para alcanzar al mundo. Los dones tienen eso, mi hermano. Son los regalos que se mueven dentro de la gracia de nuestro Señor. La iglesia no es un club de buenos chicos. No, hermano. Es un sitio de preparación, de entrenamiento, para que una vez que aprendas a utilizar los dones, salgas a utilizarlos. Para que aprendas a usar la gracia de Dios. No, hermano, no es una empresa de moral, ni de ética, ni de buenas costumbres. ¿Sabes quiénes están dentro de la iglesia? Los débiles, los viles y los menospreciados. Pero tienen una característica. Buscan a Dios con todo su corazón. Están dispuestos a ser formados. Están dispuestos al cambio, a la transformación. Como tú, como tú. ¿Sabes, hermano? Tú eres una persona que tienes un llamado muy especial para convertirte en un apóstol. Pero mientras no trabajes los dones, mientras no te entrenes en el uso de los dones, no vas a encontrar tu vida.
porque tu vida está escondida en Cristo. Ahora dice el Señor que cuando Él da dones quita la cautividad, ¿verdad? Pero te encuentras esclavo en los pensamientos y dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy es un tiempo, hermano, un tiempo especial para que tú empieces a cambiar ese miedo, ese temor y empieces a utilizar los dones. Porque hay ministerios detenidos allí, hermano. Tú me estás viendo. Tú eres un ministerio detenido. Un ministerio que no ha florecido porque tienes miedo. Porque no has querido usar los dones. Pero también ahí está esta otra persona que quiere ser ministro, pero no practica los dones. Y una cosa lleva a la otra. Sí, hermano. Primero los dones, después los ministerios y después las operaciones de dones con ministerios, junto en diferentes formas. Los dones entonces están ahí, hermano. ¿Quieres usarlos? Adelante. Recíbelos. Dios ya los puso cuando viniste a la iglesia. Cuando te bautizaste recibiste dones. Cuando levantaste tus manos y le creíste a Dios, los recibiste. Pero Él ya quitó la cautividad, lo que te encantaba, lo que te fascinaba, lo que te esclavizaba. Pero ahora, Dios no te dio el espíritu de cobardía. Suéltalo, échalo fuera y empieza a actuar. Impon manos, porque el cuerpo tiene personas que hacen milagros, personas que enseñan, personas que profetizan, personas que administran, personas que sanan, personas que ayudan, personas que... ¿Sí? Los dones. Los dones. Y sabes, hermano, no puedes ser un apático. Dios no trajo apáticos a la iglesia. La iglesia es un ser vivo, un corporativo. Se mueve, va, viene. Pum, 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 pum. Así están todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te has conformado con llegar tarde a la iglesia? Siempre lo haces. Y dices que amas a Dios. ¿Será cierto? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosechará. No te engañes, hermano. A ti que no vas a los servicios porque te llevó una visita. ¿Sabes? En el tiempo de Dios, yo no acepto visitas. Hermano, te voy a ir a visitar el día domingo. Está bien, pero puedes llegar después de las 9 de la noche que llego a casa. Si no, no llegues antes porque no puedo atenderte. Estoy en la iglesia. Estoy en las cosas de mi Padre. ¿Qué sangró? Sí. Sí. Para ti soy eso. Espero que para Dios sea grato. Y sabes, hermano, podemos mirarlo en todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermano, es que me invitaron a una excursión, a un balneario bien bonito, el domingo próximo. Los que se convierten en amadores del mundo se convierten en enemigos de Dios. Tú sabes. Tú sabes a quién honras. No te voy a engañar. Pero piensa eso, que al final existe una recompensa. Los dones entonces son los elementos que te van a transformar. Son los regalos de Dios que ha entregado Dios para la transformación del hombre. Por eso hubo hombres que nunca se transformaron y hicieron uso de los dones, pero no se transformaron. Los dones deben de llevarte a la transformación. Así que, hermano, úsalos. Procura los mejores. No ignores acerca de ellos. Vívelos, trabájalos. Y bueno, pues, hermano, yo creo que pronto habrá una iglesia en efervescencia. Hoy la gente nos necesita, te necesita que les dé una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que levante, que transforme su vida, una palabra que los lleve a Cristo. Pero si tú callas, otros hablarán y tú habrás perdido la oportunidad. Así que, hermano, hoy quiero poner esto en tus manos, es parte de la doctrina, los dones. Aunque muchos dicen que se han terminado, no, hermano, como aquellos hombres de antaño que se ponían sus ropas de perfección y caminaban perfectos, ignoran
el poder de Dios. Ignoran la gracia, ignoran las Escrituras. Así que hoy, hermano, me despido de ti con un fuerte abrazo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Padre provoca un nuevo nacimiento, el Hijo te enseña el camino y el Espíritu Santo te dice cómo vivir la vida de Cristo. Así que, hermano, un abrazote y que Dios te bendiga. Amén.